Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos empezado el día, este día de niebla que nos ha tocado vivir, y en parte se agradece para evitar los calores de estos días, pero también se agradece también un poquito de sol, ¿verdad? Y quería que este rato de oración de esta mañana, también como el de ayer, que ya pasó, pero lo viviéramos en el contexto del mensaje que el Padre nos mandó hace un par de días, ¿no? Ese mensaje que tengo aquí, del 17 de este mes, donde el Padre inicia, pues, hablándonos de esa, pues toda esa reestructuración que está viendo, que nos ha tocado en nuestras propias carnes también, y que en concreto habla de Colombia y Ecuador, ¿no? Ayer hablaba con un sacerdote de Ecuador, precisamente, está aquí ayudando en una parroquia, un chico muy joven, majo, ¿no? Pues que me decía que efectivamente le había llegado ya a él también esa reestructuración y que el conciliario de Colombia es el de la nueva región, y el que estaba de conciliario en Ecuador pasa a ser el delegado del Padre. Una cosa es esto, es una reestructuración que el Padre ha querido, pues para que podamos llegar a más personas, ¿no? Y nos pide oraciones también por su viaje, que empieza dentro de unos días, ¿no? Y habla el Padre de la conversión, porque lo cita a la raíz de la fiesta que celebraremos este jueves, de Santa María Magdalena. Fiesta que el Papa además le dio un rango mayor, porque antes era una fiesta, una memoria, ahora ya es una fiesta también. Dentro, y precisamente dice el Padre, te leo que es casi mejor. Querría que aceptásemos con renovado entusiasmo la invitación de Jesús a convertirnos. Se trata de una tarea permanente, porque permanente ha de ser su motivación, su impulso, el amor a Dios y por Él y en Él a los demás. Una tarea permanente que estamos haciendo ya estos días aquí, parte de lo que estos días en la convivencia tú vas a vivir, aparte de repasar la moral y otras cosas, sobre todo está en tu corazón. Ayer hablábamos del amor de Dios, ¿te acuerdas? Y hablábamos de cómo todo tiene que estar fundamentado en ese amor de Dios, el amor que Dios nos tiene y nuestra correspondencia, pero todo eso tiene que derivar o tiene que acabar en una tarea permanente de conversión personal. Y lo que hace que esa tarea sea así es el amor de Dios y en Él a los demás. Estamos convencidos, dice un poquito más adelante en el párrafo siguiente, todos debemos estarlo, de que necesitamos convertirnos. Yo creo que todos somos conscientes de ello y estamos de acuerdo. O sea, el que piense que no necesita convertirse, pues mal va. Esto, dice el Padre, no nos entristece. Es decir, sobre todo porque es verdad, o sea, si todos necesitamos convertirnos es porque todos podemos ofender a Dios, o todos podemos hacer las cosas mal, o todos podemos, pues eso, ¿no? Es decir, no ser fieles, no ser suficientemente fieles a nuestra vida, a nuestra fe, a nuestra vocación. Pero esto no nos entristece, porque significa volver a ponernos en camino hacia la casa paterna.
significa volver a ponernos en camino. Yo creo que todos tenemos claro que esto es una tarea de siempre y que podríamos decir que la iniciamos todos los días, incluso a veces varias veces al día. Y esto no me entristece, Señor. Como nos aseguraba San José María, la conciencia de nuestra filiación divina da alegría a nuestra conversión. Dale vueltas un poco a esto. La conciencia de tu filiación divina da alegría a tu conversión. El que se convierte es el Hijo de Dios. Somos hijos de Dios. La conversión de los hijos de Dios. ¿Te acuerdas de aquella homilía de nuestro Padre? La conversión, es decir, tú como hija de Dios, que quieres ser buena hija de Dios, estás continuamente diciendo al Señor, nun cepit, aquí estoy, Señor, otra vez. Ahora comienzo. Y lo haremos muchas veces al día y quizás que haces cientos, ¿no? Muchas veces. La alegría de la conversión es la alegría del amor. De un amor que es correspondencia al amor que Dios nos tiene. Por eso la conversión que necesitamos la pedimos ante todo al Señor. Conviértenos a ti, Señor, y nos convertiremos, dice, citando al libro de las Lamentaciones. Conviértenos a ti, Señor, y nos convertiremos. Una buena ejaculatoria para decir, quizás en primera persona, conviérteme, Señor, y me convertiré. Y me convertiré. La alegría de la conversión es la alegría del amor, de un amor que es correspondencia al amor de Dios. Mira, todo esto, que en este contexto quería que fuera nuestra oración esta mañana, partiendo de esta base, ¿no?, de la conversión, de la alegría de la conversión, de que somos hijos de Dios, la conciencia divina de nuestra filiación divina da alegría a nuestra conversión. Fijaros, conversión, alegría, filiación divina, amor de Dios, términos que tenemos que tratar muchas veces, darles vueltas, que nos dan mucha paz, que nos ayudan por otra parte también a seguir adelante, que nos están dando, que nos están como llevando otra vez en volandas hacia Dios, ¿no? O sea, siempre, ¿no? Y eso cada noche en el examen de conciencia, y cada mes en el retiro mensual, cada año en el curso de retiro, o en sus momentos en los que tú puedes hacerlo, en una convivencia también. Es decir, que estamos siempre en ese camino. Y cuando veas tus derrotas y tus errores, tus fallos, no te desanimes nunca. No, porque estamos en ese proceso, estamos siempre, somos viatores. Y por tanto estamos en camino hacia el cielo. Y el que camina hacia el cielo, y lo podemos hacer una analogía con el Camino de Santiago, por ejemplo, pues sabe que cada jornada es agotadora y quizás hasta el final es mucho más, pero que siempre hay un final. Siempre hay un final. Y siempre vive mirando hacia el cielo, o hacia el horizonte, pensando en la esperanza de ver, en el caso del Camino de Santiago, las torres de la catedral. En el caso nuestro, ver el cielo. Y cada día. Cada día. Claro, esto requiere, por otra parte, que seamos, que en este camino de conversión, de afiliación divina, de amor a Dios, de todo lo que hemos ido diciendo, conviene que tú y yo seamos hombres y mujeres que tengan una oración de hijos de Dios. Porque a través de la oración, a través de tu vida, mi vida contemplativa, es como vamos descubriendo estas cosas. Una oración, la oración de los hijos de Dios. Y me centro aquí, en este rato de oración. Me centro aquí. Tu oración es la de una hija de Dios. Nuestro Padre lo describe de una manera muy bonita, precisamente en esa homilía que se llama la oración de los hijos de Dios. Dice, hay muchas maneras de orar, pero yo quiero para vosotros la oración de los hijos de Dios. No la oración de los hipócritas, que hay que escuchar de Jesús aquello de que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nosotros hacemos la voluntad de su Padre, después de haber hecho la dedicación de nuestra vida.
Nuestra oración, nuestro clamar, Señor, Señor, va unido al deseo eficaz de cumplir la voluntad de Dios. Claro, nuestro deseo de hacer nuestra oración va unido al deseo de cumplir la voluntad de Dios. Esto está muy unido a todo, al ser hijo de Dios, el amor de Dios. Es decir, yo, en mi oración de hijos de Dios, quiero ser buen hijo. Haré muchas veces de hijo pródigo, sí. Y solamente muchas veces al día. Seguramente tendrás que hacer muchas veces de hijo pródigo. Señor, esta mañana seguramente lo he hecho ya más de una vez. No sé vosotras, yo ya he tenido oportunidad de hacerlo también esta mañana. Y seguramente también tú. Y has tenido que decir al Señor, Señor, perdóname. Otra vez. Pero aquí estoy como un hijo. Mi cabeza, ¿dónde está? Señor, quiero que esté en ti. Mi corazón, ¿dónde está? Quiero que esté en ti. Mis sentidos, mi ánimo, mi alma, ¿no? Que esté en ti. Y vuelvo, Señor, y vuelvo. Pero después eso me lleva a hacer la voluntad de Dios. Oración de hijos de Dios, que hacen la voluntad de Dios, que se portan como buenos hijos, que sí, te repito, que harán muchas veces de hijo pródigo, pero que tienen el orgullo de ser buenos hijos. Al menos intentarlo. De decir, aquí estoy, Señor, porque tú me has llamado. Buenos hijos. Nosotros hacemos la voluntad de su Padre, después de haber hecho la dedicación de nuestra vida. Nuestra oración, te repito, nuestro clamor, Señor, Señor, va unido al deseo eficaz de cumplir la voluntad de Dios. Ese clamor se manifiesta en 1000 formas diversas. Eso es oración. Y eso es lo que yo quiero para vosotros. Escribe San José María. Eso es oración. Yo creo que estaremos toda la vida aprendiendo a hacer oración. Que no podemos decir, ya sé hacer oración, ¿no? Porque de pronto un día descubrirás que tu oración tiene que ser más sencilla, por ejemplo. Que a lo mejor tu oración es simplemente una mirada a Jesús o una imagen de la Virgen y el fluir de tu corazón de las cosas que salen. O que tu oración otros días es ofrecer un dolor en un hospital o en una... Dios no lo quiera, pero un dolor en lo que sea, ofrecer ese dolor, eso es oración. Oración santa, yo diría, ¿eh? Oración santa. Alguien me decía, no sé si hace poco, ya me pierdo en mi memoria, que le costaba mucho, estaba hospitalizada, no recuerdo, cumplir todos los días después de una operación, quirófano, las normas, ¿no? Allí en el hospital. Y le di el consejo, digo, no te preocupes, porque todo tu dolor, tus molestias, tu calor, tu oración, todo eso es oración. Harás la oración de media hora o de 3 horas, porque no sabes cuándo has empezado ni cuándo has terminado. Harás un rato del Evangelio, porque oirás algo, y a lo mejor te pasa la hora, o yo qué sé, pero no te preocupes, todo lo que estás haciendo es oración. Es que nuestra vida es oración. Y estás en el trabajo del hogar, ofreciendo al Señor ese cansancio que tienes, o haber dormido mal, o yo qué sé, o una preocupación pequeña, y haces aquel trabajo bien hecho, con cariño, con dedicación, con cuidando las cosas pequeñas. Eso es oración. Después te pondrás, si puedes, y tienes ocasión de ello, que creo que tenéis muchas de vosotras también, delante de un sagrario, y le dirás al Señor, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. He venido a hacer este rato de oración, he venido a estar contigo. Y cuando ha habido una conversación con el Señor antes, y durante el día, ha habido contemplación y por tanto presencia de Dios, la oración, cuando llegues el momento de poder hacerla delante de un sagrario en una iglesia o en tu casa, igual, bueno, igual no da, pero a veces no hay más remedio que hacerla, no tienes otra oportunidad, pero ya, entonces, cuando ha habido antes vida contemplativa, presencia de Dios, y has hablado con el Señor mientras que hacías cosas, saldrá fluida esa oración, porque será una continuidad de lo que tú has ido haciendo durante el día. Portándote como buena hija de Dios, haciendo la voluntad de Dios en todo. Así, haciendo la voluntad de Dios en todo. Y eso es una maravilla.
Y eso nos convierte en personas que estamos muy cerca de Dios. Muy cerca de Dios. Y entonces, la referencia de las cosas que nos pasan, pues siempre es al Señor. Siempre es al Señor. Todo. Y el recogimiento tuyo personal, en tus ratos de oración, o esos momentos que puedas tener más paz, pues una acción de gracias de la misa, por ejemplo, pues te saldrá muy fluida esa oración diciendo al Señor: Jesús, te amo, o Jesús, necesito de ti, o te pido por esta persona, o te doy gracias por aquello, o te pido perdón, o simplemente mirar a Jesús y ya está. Y te sentirás mirada por Él también. Profundicemos, seamos personas que trascienden, que las cosas las meditan, las rezan, las ponderan como María Santísima, las reflexionan, están en el corazón. No podemos pasar por delante de los acontecimientos como si no estuviera Dios. ¿Entendedme lo que quiero decir? Creo que todos sabemos que está Dios, pero como si las cosas no nos influyeran. No, tienes que pasar a los acontecimientos que pasan todos en tu casa y en tu vida, sabiendo que está Dios. Y aquello tiene que llegarte al corazón, influirte, porque eres alma contemplativa. Y el problema de un hijo, y la situación económica, y el cansancio de no sé qué, y una pequeña molestia física, todo eso es, o sea, pasamos el día mirando a Dios. Es tan bonito, es tan bonito, ¿no? Ser almas contemplativas. Cuesta, cuesta, pero ese es nuestro destino también. Por otra parte, no es que sea solo nuestro destino, sino que lo necesitamos. Al cumplir las normas, sin darme cuenta, de la mañana a la noche, te sigo leyendo a nuestro Padre, y de la noche a la mañana, estás haciendo oración. Actos de amor, actos de desagravio, acciones de gracias, con el corazón, con la boca, con las pequeñas mortificaciones que encienden el alma. En definitiva, quiero que toda nuestra vida sea oración. Sea oración. Aparte, nos damos cuenta, por otra parte, que de nuestra oración dependen muchas cosas. Dependen muchas cosas. Lo sabes, porque cuando notas que, seguramente, ¿no? Cuando notas que estás siendo rezadora, que la oración va mejor, hay muchas más cosas en tu vida que encajan. No porque estén resueltas, sino porque la vida de oración te ayuda a tener más argumentos, a tener más paz, a enfocar esos problemas que existen antes, hagas una oración, están ahí, son objetivos, desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la oración de una hija de Dios. Es decir, miras desde tu mirada contemplativa esas cosas que todos los días ocurren, del signo que sean, las miras desde tu mirada contemplativa de hija de Dios que reza. Ahí entra muchísimo también, se entrelazan las virtudes teologales, ¿no? Porque la oración tiene que estar llena de fe, de esperanza y de caridad. Una oración que no tiene fe, o sea, que no está hecha con fe, es una repetición de palabras, ¿no? Un diálogo, pero que no llena de confianza. No digo solamente porque la oración sea simplemente un conseguir cosas, o sea, un aumentar la fe, para conseguir cosas, como pasa en el Evangelio, cuando el Señor habla de milagros, ¿no? Es decir, que pide fe a los, y pide fe. Sino porque sabemos, por otra parte, que el Señor sabe lo que necesitamos, está claro. Sabe qué necesidades tienes y qué te preocupa y qué hay en el corazón tuyo y en tu mente, y todo perfectamente. Pero quiere que tú se lo cuentes.
Y quiere que se lo cuentes muchas veces. Como Bartimeo, que repite al Señor: Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Y se lo repite varias veces hasta que parece que Jesús se para ya. Porque se va a enterar desde el principio. Pero Jesús le hace esperar, le hace repetir. Le hace repetir. Como aquella sirofenicia que le dice, ¿no? Señor, cúrame a mi hija. Y el Señor le dice: bueno, esto no es para ti. Pero otra repite. Y grande es tu fe, mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Y no era para ella, era para su hija, evidentemente. Estaba en su corazón su hija, ¿no? Grande es tu fe. O como aquel jefe de la centuria, ¿no? Que le pide al Señor pues, por su hija que acaba de estar enferma, luego ya falleció, y el Señor resucita, ¿no? Ven, di una sola palabra, Señor, y mi hijo será sano. Mi hija será sana. Di una sola palabra, eso que decimos nosotros hoy en la misa. Fijaros si es bonita esa oración que le dice a aquel hombre, que ha quedado en la misa y que todos lo repetimos muchos siglos después del momento de encuentro con el Señor, que le dice a aquel: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi hijo quedará sano. Al Señor le conmueve aquella oración, sí, en el fondo es oración, una oración que no era para él, era para una persona querida, para un hijo, pero que mueve, porque está llena de fe. Conmueve muchísimo. Es más, y de humildad: yo no soy digno, pero confío en ti, di tú una sola palabra. O aquel publicano, ¿no? que no se atreve a mirar al cielo y está en el templo rezando: Señor, perdona mis pecados, cuando el otro está haciendo todo lo contrario. Oración llena de humildad, oración llena de fe. Cuentan que en el año 50 y poco, el que entonces todavía no era obispo, era prelado de la prelatura Nullius de Yauyos, don Ignacio, que ya falleció, un gran hombre, ¿no? Pues fue a estar con nuestro padre, porque aquello de Yauyos era un desierto apostólico, no crecía. Yo creo que fue el año 58 más o menos, que yo no crecía. Y era durísimo. Había empezado la evangelización de aquella diócesis, no ni diócesis todavía, ni sigue sin serlo, vamos. Con un puñado de curas de aquí, de España, alguno todavía vive, y había ido poniendo, pues, conquistando terreno, por así decirlo, ¿no? A lomos de caballería, andando, pasando frío, hambre, sueño, tremendo, una aventura. De hecho, pues él, realmente don Ignacio lo que se dedicó, y así lo se dijo de nuestro padre, fue a cuidar a esos curas. Cuentan que don Ignacio debe tener una... yo no creo que no tuve ninguna oportunidad de verle, pero una gran simpatía y un gran cariño a sus hijos, a los curas aquellos que tenía allí, ¿no? De hecho, procuraba que comiesen bien, que tuvieran una dignidad en su hogar, en la casa donde estaban, y cada 15 días, cuando podían, les hacía ir hasta Yauyos, hasta el sitio donde vivía él, donde estaba la curia, entre comillas curia, una casa pequeña, ¿no? Y ahí tenían un día o dos de convivencia, donde les hacía comer, dormir, etcétera, etcétera, ¿no? Y además les hacía hacer deporte. Cuentan ellos que jugaba fútbol con ellos, y lo que más le molestaba a don Ignacio era perder, y hacía trampas para ganar los partidos, ¿no? Como era el obispo, pues no podían decir nada, pero en fin, en medio de esas bromas y de ese cariño, cuentan que don Ignacio estuvo ya en el año 58 en Roma y estaba preocupado, y nuestro padre se lo notó. Y preocupaba, una preocupación que le llevaba a decir: esto lo dejamos, padre, porque esto no tira. Esto no es posible, es un trabajo. Entonces nuestro padre se quedó pensativo cuando le contó un poco la situación. Es decir, aquello era durísimo, ¿no? Era dejar la vida de unas personas allí para algo que era como arar en el mar, o sea, ¿no? Y
Había mucha incultura y mucha falta de formación. En fin, era un pueblo bueno, pero con un terreno inmenso, y montes y peligros, ¿no? Nuestro padre, después de pensarlo un poco, le dijo: hijo mío, Ignacio. Después le hizo la disección de lo que estaba pasando y le dijo: y concluye una cosa, hijo. ¿Pero rezáis? ¿De verdad rezáis? Y añadió, casi proféticamente: si rezáis, fijaros, le dijo, en 20 años tendréis sacerdotes. Pero si rezáis. Aquello le hizo pensar a don Ignacio la situación, ¿no? Le hizo pensar mucho y le hizo cambiar, ¿no? Es decir, es que no estamos rezando, ¿no? Como nos dice el Padre, se estarían rezando seguramente, ¿no? Pero como el Padre dice, con esa fe del centurión, del no soy digno, Señor, una sola palabra, bueno, pues efectivamente, al cabo de 20 años, año 78, se ordenaron los primeros sacerdotes de Yauyos. Y así, un porrón después, un montón de curas más, que han revitalizado toda la diócesis o prelatura todavía. Y claro, se fió de la palabra de una persona que proféticamente, un santo de nuestro padre, don Ignacio, escuchó: rezáis. Y yo me lo digo muchas veces, y te lo digo a ti también en mi oración esta mañana, ¿no? Tu oración de hija de Dios. Pero tú rezas de verdad. Cuando ves el panorama, cuando tus amigas, cuando tus hijos, cuando ves que la labor apostólica, o que simplemente que tu propia vida, pues hay tanto que hacer, hay tanto que renovar, hay tanto a que llegar, hay personas que a lo mejor te gustaría que de tu familia misma, o sea, que estuviera más cerca de Dios. Y mi pregunta es, y me hago yo también una pregunta a mí, ¿pero de verdad rezo? Tengo el corazón en vilo, vibrante, porque te busco a ti, Señor, y rezo de verdad. Oración, almas contemplativas, en medio del mundo, sí, en medio de miles afanes, pero que rezan, que tienen la seguridad de la fe, la oración que está llena de fe, la oración que está llena de esperanza, porque Dios no nos falla, y la oración que es caridad, que es amor a Dios, que es manifestación del amor de Dios, del amor a Dios nuestro y del amor de Dios a nosotros. Pero inténtalo muchas veces, también tú, en ese contexto del que estamos hablando, como te decía al principio, de nuestra conversión personal, de nuestro mirar al Señor. Así lo dice el Padre en la carta. La conciencia de nuestra filiación divina da alegría a nuestra conversión. Da alegría a mi conversión. Una conversión de hijo de Dios, que se hace a través de la oración de hijo. Vamos a ir terminando ya nuestra oración, estos últimos minutos, casi segundos que nos quedan, ¿no? Y lo miramos al Señor, preparándonos ahora para la Santa Misa, para esa renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, donde intentaremos, pues eso, vivirla con todo nuestro cariño y participar bien de este misterio. Meternos ahí, meterte en tu oración, meterte en la Santa Misa, meterte en participar de la misa, nos ayuda tanto, ¿no?, a ser cada vez más almas contemplativas, buenos hijos de Dios, pero buenos hijos que están siempre necesitados de conversión. Siempre. Así te lo decimos: Señor, conviérteme a ti, Señor, y me convertiré. Pero dice tú, Señor, ten tú la iniciativa. Conviérteme a ti, Señor, y me convertiré. Miramos a la Virgen y a San José y también se lo pedimos a ellos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.